Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lara Burgos. Hoy nos encontramos una vez más en este espacio para conectar con nuestra esencia divina. Y hoy vamos a hablar de un tema que le llamamos el amor propio. Es un tema que se ha hablado bastante, pero que veo que todavía se sigue preguntando sobre eso. Entonces, evidentemente hay que seguir trabajándolo. Esta semana ha salido mucho en las sesiones, en los talleres, en las consultas. Siempre en Instagram yo pongo una cajita para que me dejen los temas que quieren que hable. Y es un tema que fue como bastante pedido, así que vamos a hablar de este tema hoy. Eh, los saludo a todos los que estén por ahí, por Instagram, por YouTube, por todos lados, que sé que se escucha por todas partes del mundo estos programas de este espacio, así que los saludo a todos y como siempre les digo, hagan sus preguntas, hablemos entre todos porque todos tenemos una parte de esta información. Para empezar, vamos a hablar un poquito de qué es esto del amor propio, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor propio? ¿No? Primero es empezar a entender qué concepto tengo yo de amor, ¿no? Porque venimos de conceptos de amor romántico, venimos de conceptos de amor desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el drama, desde la posesión, y siempre muchas veces vinculado hacia un otro. ¿No? Hacia una pareja, hacia un hijo, un familiar, una amistad, pero siempre el tema del amor propio es algo que, si bien se habla, cuando lo ponemos en práctica, estamos medio flojitos, me parece, ¿no? Y es algo que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos que aprender a conectar, como se llama este espacio, conecta con tu esencia divina, ¿no? Para aprender a conectar con esa frecuencia y empezar a vincularnos con nosotros mismos desde ese lugar y con un otro a partir de esa frecuencia. Entonces aquí yo les voy a presentar el amor propio desde un lugar frecuencial. Aquí voy a saludar a los que están comunicándose. Buenas tardes, Sol, Cris, bienvenidas. Bien, bueno, el amor frecuencial es ese amor que viene desde las dimensiones más elevadas. Es ese amor que justamente está medido por una frecuencia. Es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia que es ese estado de conciencia el que se maneja de la quinta dimensión, de esa famosa quinta dimensión para arriba. Entonces, si vamos a hablar del amor incondicional, del amor propio, vamos a hablar de esta frecuencia de amor. Y cuando entramos en esta frecuencia de amor y empezamos a conectar con esta frecuencia de amor, empezamos a desintegrar el ego. Que el ego no es malo, solo es nuestro mejor maestro en realidad, ¿no? Entonces, no es que es malo, sino que a través de ese ego nosotros vamos a incorporar enseñanzas y a medida que vamos incorporando enseñanzas en esta existencia, en esta experiencia de humanos que estamos teniendo, empezamos a conectar cada vez más con esta frecuencia de amor, empezando a entender que el amor real, no es ser para el otro, sino que es solo ser, es empezar a perdonarse a uno mismo, ¿no? ¿Cuántas veces somos nuestros peores jueces? ¿Cuántas veces somos los que más nos criticamos a nosotros mismos? Es empezar a respetarnos, porque si yo no me respeto, ¿cómo le voy a enseñar al otro a respetarme y a respetar al otro? Es observarnos, es ser parciales con nosotros mismos, es observarnos y a través de esa observación empezar a sentirnos y sentir no con la cabeza, sino con el corazón, empezar a sentirnos, sentir qué es lo que está mi ser pidiéndome en este momento. Porque muchas veces el camino hacia el amor propio. Muy bien, ahí Sol dice, para amarme a mí misma tengo que perdonarme y aceptarme. Totalmente.
Por supuesto, siempre hay cosas que vamos a tener que mejorar, porque a eso venimos, a aprender y a evolucionar, ¿no? Esto es como, empieza el camino y no termina más, siempre vamos a estar en este camino para evolucionar. Pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos o pensamos que tal vez podríamos haberlo hecho mejor? Ahí es cuando nos agarra esta parte humana del ego, que nos empezamos a poner como muy juiciosos con nosotros mismos, nos enjuiciamos. Acá en Argentina tenemos como un término que se dice, nos damos con un caño, pero la realidad es que nos conectamos con nosotros, pero desde el juicio, desde el enojo, desde el no perdonarnos, desde el dolor. Y la realidad es que los humanos tenemos dos caminos de aprendizaje, desde el dolor o desde el amor. Y hasta ahora conocemos el camino del dolor. Hasta ahora, a través de la historia de la humanidad, conocemos el camino del aprendizaje a través del dolor. Por ejemplo, me peleo con alguien y bueno, y aprendo algo, ¿no? O me equivoco en algo y aprendo algo. Pero ¿qué pasa si empiezo a ser más un mejor observador de las realidades mías como la de los demás? Ahí es cuando empiezo a aprender desde el amor, porque ya solo desde la observación también estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, hoy los voy a invitar a que empiecen a observarse más, a observar a los demás sin jugar, porque cuando le ponemos juicio, si está bien, si está mal, ahí le estamos poniendo mente. ¿Mm? Solo observo, como si fuese una obra de teatro que está pasando, ¿sí? Y empiezo a observar y empiezo a ver qué está pasando en esa escena que estoy viviendo. Y si es una escena que es repetitiva, bueno, ¿por qué se repite en mi vida esta experiencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar, ¿sí? Para que podamos trascender y que esta escena no se repita más y se repitan otras, ¿sí? Que empiecen a vivenciarse otras experiencias justamente. Vamos a poner un ejemplo práctico de la vida cotidiana para entender un poco mejor. Pero que a veces pasa que nosotros tenemos ciertas cosas que son recurrentes en nuestra vida. Por ejemplo, eh, lo llevo al punto de la pareja porque es algo que las parejas son las que más nos muestran eso que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, a veces sucede que hay un patrón de que siempre que me pongo en pareja, la otra persona me deja. Ok. O tengo miedo que me deje. Bueno, vamos a ver dónde está ahí el aprendizaje. Porque yo lo puedo tomar como algo malo que me está sucediendo, como que se termina el mundo, ¿sí? Desde el ego, desde el drama. O podemos decir, bueno, a ver, ¿por qué esto es algo recurrente en mi vida? Y si me pongo a abrir los ojos, tal vez me empiezo a dar cuenta que también es una experiencia que la he vivenciado en círculos de amistades, con mi familia, pero que, como decía, en la pareja siempre está la lupa, ¿no? Ahí se aumentan todos los aprendizajes. Entonces, aquí los invito con esta observación a que veamos qué es eso que tengo que trabajar. Acá estoy dando este patrón de ejemplo, pero puede ser el que cada uno tenga en su vida, porque todos tenemos alguno para trabajar, porque eso venimos. Entonces, a través de ese patrón, por ejemplo, que estamos acá mostrando, podemos ir a reflexionar tal vez que lo que yo en realidad tengo es una herida de ese niño interno, de que no se sintió acompañado, que se sintió abandonado, que no se sintió contenido, ¿sí? Y que todavía esa herida no está sanada del todo. Entonces, ante un vínculo que yo le doy como, que lo rotulo, ¿no? Como lo identifico como un vínculo de amor, voy a tener ese miedo, va a aparecer ese miedo de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, aquí les pongo esto de ejemplo, pero como les decía, lo podemos llevar a cualquier otro ejemplo que nosotros estemos vivenciando de manera repetitiva en nuestra vida. Entonces, acá lo más importante es, como decíamos, aprender a observarnos, a escucharnos, entender que esas experiencias que estamos viviendo son nuestros grandes maestros, ¿sí? Esas experiencias son las que más nos van a hacer conectar con la automaestría. ¿Mm? Y vamos a empezar a ver y a evaluar desde esa observación nuestro merecimiento,
nuestra autovaloración, el autoboicoteo, ¿no? Eso es algo bastante recurrente en nosotros, los humanos, y no se habla tanto de eso, ¿sí? Por ahí más desde la rama psicológica sí, pero desde el lado espiritual por ahí tanto no, y la realidad es que somos un todo, y el autoboicoteo está bastante presente, porque ¿qué nos pasa? Siempre estamos buscando esa confianza, ¿sí? Esa palabra de aprobación, ese visto bueno desde el afuera. Pero rara vez nos ponemos a pensar o a conectarnos con nosotros y ver si yo mismo estoy aprobando o estoy contento o estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Entonces, el encuentro de hoy, que estamos hablando sobre el amor propio, la idea era que sirva como de disparador, de puente para que ustedes puedan empezar a reflexionar sobre esta temática esta semana, ¿sí? Que empiecen a pensar si se respetan, ¿sí? Porque muchas veces pasa que nosotros decimos, sí, sí, yo me respeto, pero a veces tomo una decisión y ante la negativa del otro la cambio. Entonces ahí, ¿me estoy respetando o no me estoy respetando? A veces decimos que nos perdonamos, pero todavía nos recriminamos algo que pasó hace 5 años, ¿sí? Entonces, ¿nos perdonamos de verdad? ¿Nos observamos de verdad? ¿O simplemente decimos que sí? ¿Qué pasa con el autoboicoteo? Cuando algo no nos sale bien. O cuando queremos hacer algo, ¿creemos que lo podemos lograr? O siempre hay algo internamente que dice, no, eso no es para vos, no te lo mereces. ¿Qué pasa con esas cosas? Cuando yo quiero crear un proyecto, cuando quiero crear o cambiar o transformar algo en mi vida, cambiar de trabajo, mudarme, lo que sea, cualquier cosa, no tiene que ser algo extremadamente abrupto. A veces con lo más pequeño incluso también pasa. ¿Creemos en nosotros? ¿Confiamos en nosotros? ¿Tenemos una vida que sentimos que merecemos? ¿Estamos contentos con lo que estamos creando en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad? Hoy les voy a hacer muchísimas preguntas así, para que se queden pensando, para que se queden reflexionando sobre estos temas. Porque, ¿qué pasa? Si no nos hacemos estas preguntas y no nos sinceramos con nosotros mismos y no hablamos de corazón a corazón con nosotros mismos, no podemos transformar eso que tenemos que transformar, porque nos hacemos los tontos, porque decimos que está todo bien, porque a veces hasta nos mentimos a nosotros mismos y nos pasa a todos, ¿sí? Eso no es algo ni malo ni bueno, es parte de esta experiencia humana también, pero a veces no nos queremos, eh, no me gusta usar la palabra enfrentar porque eso suena como más bélico, pero a veces no nos situamos enfrente nuestro, no nos ponemos enfrente nuestro y no nos sinceramos con nosotros mismos. No nos damos esa crueldad, esa sinceridad desde decir, desde la crudeza real de las cosas, esto de verdad es así, por ejemplo, sí, la verdad que estoy teniendo mucho miedo a el abandono, la verdad que es algo que no lo sané. Y decírtelo a vos mismo, a veces ni siquiera es necesario expresárselo a un otro, pero sí es necesario que vos te lo digas a vos mismo. A mí me sirve literalmente hablar conmigo misma, ¿sí? Pero hay personas que les sirve estar en silencio, hay personas que les sirve ponerse a hacer una actividad que los relaje, por ejemplo, bailar, hacer yoga, eh, caminar en la naturaleza. Ahí entra en juego esto de conocernos y ver qué es lo que a cada uno de nosotros nos hace bien para que empecemos a conectar con esos momentos de conexión con nosotros y seamos sinceros realmente con nosotros mismos. Porque a partir de esos momentos de sinceridad es cuando empezamos una vez que ya lo vemos, no nos podemos hacer los tontos. Una vez que ya vemos lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar, simplemente
se empieza a generar esa nueva realidad, se empieza a transformar mi realidad porque yo ya sé lo que quiero cambiar, ¿sí? Entonces, por más que no sepa cómo, ¿sí? Confíen que el cómo va a ir despacito, mostrándose, pero piensen que una vez que yo ya veo lo que tengo que transformar, ya estoy dando como el primer paso que es el más importante, ¿sí? Entonces, aquí dicen, cuando nos amamos a nosotros, también amamos a los demás de mejor manera. Yo no me puedo vincular bien y sanamente con un otro si no me vinculo bien y sanamente conmigo mismo, tal cual. Entonces, el amor propio, a veces, incluso ahora en esta época de las redes sociales, tenemos como los dos extremos, ¿no? Estamos como todo el tiempo mostrando una realidad nuestra, sobre todo en estas redes, Facebook, Instagram y todas estas cosas que mostramos una realidad que parece que estamos todos re felices y está todo bien y la vida es color de rosas y todo me sonríe, y de repente eso me lleva a una desconexión profunda conmigo, una, un no sincerarme conmigo, no sincerarme con lo que estoy sintiendo, y a veces incluso hasta no mostrar quién soy de verdad, porque todos nos pasan cosas, ¿sí? Todos nos pasan, en algún momento estamos tristes, felices, con mucha alegría, con paz, con sueño, con hambre, o sea, todo nos pasa todo, ¿sí? Nada más que a veces hay personas que lo muestran más que otros y hay veces que lo registramos más que otras veces. Entonces, el amor propio se trata de eso, de conectarte con vos y escucharte, de perdonarte, de entender que errar es humano y acá dejando de lado la justificación, ¿sí? Porque si decimos, bueno, me equivoqué, pero soy humano, estoy negando también, ¿ok? Entonces, empezar a entender que está bien equivocarse porque es tu mayor lección, pero aprender de eso. ¿Mm? Y les voy a dar unos tips como para que empiecen a dar ese primer pasito a escucharse a ustedes mismos. Nosotros tenemos este cuerpo, ¿sí? Que si no nutrimos y no le damos ese amor que se merece, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Entonces, prestar atención cómo nutro a ese cuerpo, ese templo que tenemos, que es nuestro cuerpo físico. La comida, el agua, la calidad de alimentos que le doy, pero también ¿qué emoción tengo yo cuando como? Si como algo pensando que está mal, si como algo a las apuradas y no me doy el tiempo que merezco. ¿Sí? Porque a veces comemos súper sano, pero estamos, mientras comemos, pensando en cosas que nos hacen mal. Entonces, ojo, porque ahí estamos dándonos un mensaje contrariado, ¿sí? Todo es alimentación y nutrición para mi ser. Desde la alimentación, desde el tiempo que me doy, desde el agua que tomo, desde el entretenimiento que consumo, ¿sí? Si yo quiero relajarme y estoy pasando un momento de mucha tristeza o mucho miedo, intento, y acá les propongo que consuman lo que sea, música, series, lo que sea, pero que sean beneficiosos para ese estado, ¿sí? Si tengo mucho miedo, no voy a ver algo que me genere más miedo, ¿sí? No alimenten más a ese miedo. Registren porque está ahí, pero después escuchen música que los pongan de buen humor, ¿sí? Porque si no, estamos dándole de comer a ese miedo, ¿sí? ¿Qué tipo de vínculos estoy nutriendo? ¿Sí? ¿Cómo me estoy vinculando conmigo misma? ¿Me doy tiempo para mí misma? ¿Me doy tiempo para estar conmigo? ¿O siempre estoy para hijos, madre, padre, pareja, trabajo, pero nunca estoy conmigo? ¿Me doy tiempo para conectarme con el disfrute? ¿Y qué me pasa cuando conecto con esos momentos de placer y de disfrute? Cuando no hago nada o cuando hago algo que me hace bien, ¿me da culpa o lo disfruto? Porque a veces estamos haciendo algo que, no sé, descansando. Vamos a algo súper simple y que todos necesitamos, descansar un poco. Digo, hoy tengo mucho sueño, voy a dormir un rato. ¿Me permito relajarme o estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y me genera culpa o me genera estrés darme momentos de conmigo, de relajación? ¿Sí?
Entonces, empezar a ver cómo me conecto con esos espacios conmigo mismo, escucharme. Hay personas que les sirve meditar, pero hay personas que les sirve el silencio, y hay personas que les sirve la actividad física, hay personas que a través de salir a correr terminan sin querer, sin saber, están haciendo una meditación dinámica, ¿sí? Entonces, es encontrar eso que a mí me conecta conmigo, y que hay personas que ese algo es la música, o es el baile, o es la cocina, o es simplemente la naturaleza. Darnos, aunque sea 10 minutos de conexión con nosotros, nos va a ir regando, ¿no? Esa plantita del amor propio. Y en base a esto, les quería, los quería invitar para que si alguien resuena en seguir trabajando esta temática, el día 10 de julio, perdón, se nos va pasando súper rápido el tiempo. El día 10 de julio, sí faltan como unos 10 días, voy a estar dando un taller exclusivamente de esta temática, ¿sí? Con una colega, donde vamos a hacer, más allá de una explicación, vamos a aperturar energía, vamos a abrir nuestros canales, vamos a canalizar y vamos a anclar esa frecuencia en cada corazón de cada ser que esté ahí participando, para que podamos empezar a vivir nuestra vida justamente desde esa frecuencia. Porque cuando yo empiezo a conectar con esa frecuencia del amor propio y empiezo a conectar con mi ser y empiezo a dejar de ser lo que yo creo que necesitan de mí, empiezo a dejar de ser lo que la sociedad pide de mí, empiezo a dejar de ser eso que yo creo que quieren de mí y empiezo a ser quien de verdad soy. Y desde ese lugar es la mejor manera de conectar con uno mismo. Entonces, los invito a que se sumen a este taller. Pueden contactarme a través de Instagram, @_Lara Burgos, ¿sí? Mi nombre y apellido, _adelante, _Lara Burgos, para que puedan explayar esta temática si les interesa. Ayer justamente estaba hablando con otra colega, hicimos un vivo, donde hablábamos del amor propio, porque de las llamas gemelas, del amor propio, del amor hacia un otro, de una pareja, de las distintas experiencias del amor, ¿no? Y esto es algo que es un denominador común, ¿no? Cuando uno empieza a amarse, a perdonarse, a soltar esas cadenas que a veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Que nos atan a hechos del pasado, empezamos a construir una realidad desde esa frecuencia, ¿sí? Desde la frecuencia del amor. Entonces, vamos a empezar a traer otro tipo de vínculos, vamos a empezar a traer vínculos más reales desde ese tipo de amor, desde el amor incondicional, desde el amor empático, desde el amor del corazón al corazón, y no desde el amor, desde el drama, desde la posesión, desde el sufrimiento, ¿sí? Entonces, como nos vinculamos con nosotros, nos vinculamos con los demás y con el mundo. Así que les dejo esa reflexión para esta semana. La semana que viene seguramente vamos a estar hablando del divino femenino y divino masculino, porque tiene que ver con esta temática de hoy. Para que terminemos de cerrar este tema, para que terminemos de empezar a dar ese primer paso a conectarnos con nosotros mismos. Y no me olvidé que la sesión anterior, la charla anterior, estuvimos hablando de la canalización. Vamos a seguir hablando de la canalización, pero me parecía muy importante hacer como este paréntesis y que hablemos del amor propio y el divino femenino y el divino masculino, porque es algo que en estos meses veo que se está como moviendo mucho esa energía y se requiere. Así que vamos a la sesión que viene, hablamos del amor del divino femenino y divino masculino, y después retomamos con esto de la canalización con los seres de otras dimensiones. Nos vemos el jueves que viene, y recuerden que pueden hacerme todas las preguntas que quieran en el Instagram, @_Lara Burgos. Nos vemos, que estén bien.